selección en Querétaro desde el Paz después de lo ocurrido los últimos días, y de eso se trataba en primera instancia. En lo futbolístico, resultado normal, bien trabajado por parte de la selección mexicana, siempre y sin quitar méritos hay que ver a quién te enfrentaste para validar las conclusiones que, me parece, algunas son muy buenas por parte de los jugadores para Javier, el caso de Brian Gutiérrez, la confirmación de Ledesma, la hormiga y alguna toma de decisiones, algunos como Everardo López terminaron realmente por dilapidar, creo yo, a pesar del gran servicio, pues la prueba, porque había cierta presión y bueno, hay equivocaciones al principio del partido que significaron solamente las únicas aproximaciones de la selección de Islandia. Mario Carrillo, Ricardo Push, Ricardo Peláez, Jared Borghetti, ¿qué vamos a hacer con este partido? La victoria es normal, Mario, el desempeño. Yo te preguntaría, sí, y no me puedes salir, Mario, por sí, la tangente. Sí. Islandia representaba mayor oposición. ¿Hubiera sido más útil un partido contra Santos, que es último lugar de la liga, que Islandia? No, por favor, Javier. Empezamos tirando decir, ¿por qué no? Los primeros 10, 15 minutos, la presión de Islandia fue muy buena. Los titubeos hicieron que titubeara la defensa mexicana, con peligro. Tuvieron 2 situaciones de gol ellos, es decir, no es poco. Después México lo contrastó muy bien, pero no, para nada. Tu pregunta, nada que ver. Ok, entonces, ¿Juárez? No. ¿Ni León? Los primeros 15 minutos, en verdad, que fue de muchísima utilidad para el fútbol mexicano, en verdad. ¿Por qué, man? Para la selección nacional. Por el pressing. Nos van a tocar equipos así. Dependían de correr, nos hicieron titubear, dispersos, no sabíamos dónde pararnos, hasta que el mismo que se equivoca, Everardo López, mete un pelotazo a la espalda, que es lo que tiene que hacer el equipo mexicano, y después la claridad de Armando, el pisar el área de los volantes, fue muy agradable. El primer gol, por ejemplo, para mí, del equipo mexicano. ¿No está muy emocionado Mario, Ricardo? Buenas noches. A ver, yo creo que un poco hay que entender siempre el contexto, a quién le ganas, cómo y dónde le ganas, y ahí no se trata de hacer menos nunca un resultado, pero sí ponerle cierta mesura a lo que ha pasado hoy. Me parece que México juega un muy buen partido, porque lo domina casi en plenitud. Es cierto que el arranque de juego tiene ahí que ver con un par de distracciones muy particulares de Everardo que complican. Una la saca muy bien el Tala, es un atajadón del Tala porque achica y resuelve muy bien. Y a partir de ahí México empezó a controlar el juego, tuvo la pelota, tuvo personalidad, jugó en campo rival, generó ocasiones, culminó esas ocasiones que generó, hace 4 goles, en un equipo en el que nos hemos cansado de decir que su gran déficit está en la generación de juego. Yo creo que hoy cumple, entendiendo, insisto, el escenario, el rival, lo que tuvo enfrente. Yo creo que es una buena noche, sí con brillo individual, creo, en algunos nombres muy particulares. Brian Gutiérrez pasó al frente, Efraín Álvarez pasó al frente, Armando González pasó al frente, Ledesma, no lo vimos en lo que lo quería ver Javier, que es defendiendo en línea. ¿Ya te diste cuenta que señalaste lateral a los 5 jugadores del Guadalajara? Chivas, sí, 5 de campo del Guadalajara. Sí, puso 6 titulares y me parece que la mayoría de campo de ellos y el Tala. Sí, el Tala, que tiene, insisto, ese mano a mano temprano en el partido. Muy bien, o sea, trasladando en selección el momento muy particular del equipo. Jugadores de buen pie, dinámicos, hábiles, y Javier Aguirre otra vez demostrando su experiencia, ¿no? Cuando tienes una prueba así, vas con 5 jugadores que tienen pequeñas sociedades, que tienen ya ciertos automatismos y termina el partido. Marcel bien también de momento conectando con Gallardo. Gallardo es el dueño de la banda izquierda, ¿no? Sí o sí ya lo era, y creo que está claro que solamente en la línea de 4 que Aguirre parece perfilar, solamente falta el hombre por derecha. Sí, qué bueno y qué malo, Ricardo. Buenas noches. A mí me gustó, a partir del grado de dificultad, que fue muy pobre el rendimiento del equipo rival, pero el problema de México ha sido la generación de fútbol. Utilizó una base de Chivas y Toluca, Chivas por derecha y el frente de ataque, y Toluca por izquierda, con Gallardo, con Everardo López y con Marcel, y todo el sector derecho y el frente de Chivas. Me gustó el desempeño, por ejemplo, hay 3 goles de jugadores del Guadalajara, lo que hace Gallardo, un centro, después la hormiga, sin grado de dificultad, mete otro centro y llega el que tiene que llegar, el carrilero, porque hay que decir que era una línea de 3, Lira se metía y se salía, lo hace bastante bien Lira. Me gustó el ejercicio, prefiero esto toda la vida que un microciclo. Por lo menos enfrentas a un rival que quizá no tengas tanto conocimiento. A partir del grado de dificultad, que fue muy pobre, creo que México aprovechó muy bien este momento para ver jugadores, para darse cuenta que Ledesma tiene que estar en la selección nacional, me parece muy efectivo. Y lo de Gallardo es brutal porque pone asistencias de gol y luego hace un gol de cabeza. Entonces se reconfirma, si tenía que demostrar algo más,
Entonces, esas son mis conclusiones. Bien México ante la pobre resistencia que puso el equipo de Islandia. Mohamed se le va con todo, lo veremos más adelante. Aguirre con el tema de esas semanas dice que mejor en la liguilla, en la fase final, ritmo de competencia y luego los agrupas, que no va a servir de nada porque luego llegan los de Europa y desplazan a esos con los que trabajaste. Pero bueno, es la historia de todos los ciclos, Jared. Buenas noches a todos. ¿Y qué diría Milito entonces? Si le van a quitar más jugadores, realmente. Y jugadores que pesan más, Sí. creo que los que de los que le pueden quitar a Toluca, porque hay que ver cómo regresa Alexis, ¿no? ¿Cuánto le faltará por regresar, ¿no? Lo de Marcel y lo de Gallardo. Creo que hoy nos damos cuenta que hay jugadores que siguen ahí, tocándole, y este era un partido simplemente que yo creo que para ver el rendimiento individual, porque la parte de equipo, ¿cuántos de esos serían titular en el primer equipo? El portero, el lateral izquierdo. Gallardo, Marcel, Lira. Probablemente Marcel. Marcel Lira, a lo mejor el Piojo. Yo Marcel para mí es titular. Piojo, ya, ¿no? Que yo creo que a la selección poco le ha dado. No ha sido tampoco el Yo no jugador sé que si el tal. Piojo, yo creo que hoy está duro. No le fue bien el mes pasado a Lainez, pero el tiro está con Lainez, ¿no? No, pero a Lainez parece que ya lo desapareció. ¿Eh? No, ya nos dimos cuenta que no era un tema de no voy a ¿La traer. lista? Sí, que no voy a traer un tema de gente por fuera y por eso mucha gente infería que Lainez no estaba, pero por lo menos lo que se ha trascendido internamente es que Lainez perdió el camión. Sí, y destacar lo que dicen todo, lo de Gallardo. Tan importante es a veces los cambios en los jugadores para no caer en el conformismo y en el simplemente estacionarte y ya no querer más, ¿no? Porque Gallardo, quedándose en Monterrey, había perdido la titularidad de la selección. El cambio a Toluca lo vuelve a levantar y lo vuelve a meter, porque lo había perdido, creo que con Arteaga lo había perdido. Buena observación, sí. Oxígeno ahí. Pero es que en Monterrey muchos también A mí me gusta presionando. mucho el partido porque evidentemente encuentra la sociedad con Marcel y conecta muchas veces en el juego con Efraín, ¿no? Siendo no Muy bien compañeros de esa equipo. dupla. Muy bien. Pero particularmente en las dos jugadas, los dos primeros goles, creo que tiene fortuna porque ninguno de los dos creo que le pega bien a la pelota. El segundo gol está terriblemente defendido por Islandia y en el primero es mucho más mérito de la hormiga, del movimiento que hace la hormiga para ir a ganar la pelota ahí abajo entre el arquero y el defensor, porque insisto, ninguno de los dos centros me parecen bien ejecutados por Gallardo, ¿no? Así empezó el partido. Estas cosas son de las que te ponen los pelos de punta porque... Y que otra selección, otro jugador no te lo perdona. No, es que es escalofriante ese error individual. Bueno, aquí la hormiga sabe que no tiene ángulo, tiene una buena decisión, buen criterio y sabe que va a llegar Ledesma. Ahí tiene la capacidad de reojo quizá, o por lo menos intuir que alguien va a aparecer en el pico del área Pero chica. ves como que había quedado corta la pelota de Gallardo. No, bueno, es la mejor. estaba buscando el pase al primer Y esto poste. es muy mal defendido. Al primer poste. Pero qué bien mete el cuerpo Gallardo para quedarse con la posición y detener al rival, ¿no? Y después generar tiempo. Me encantó lo de Brian Gutiérrez con Marcel. La verdad es que los dos, sin conocerse mucho, hacen un gran partido. Y yo, en general, me gustó muchísimo la selección, pero tenemos que considerar, por supuesto, el grado de resistencia. Gallardo para coronar la Mira esta, grandísima actuación. Mira que esto, tuvo. o sea, si lo de ellos es físico, o sea, nadie incomoda a Gallardo, es un gol Pero, de a ver, interescuadra. están marcando en zona. Sí, Marca en una zona. cáscara. ¿Cómo metió gol Y Charlie? luego, ¿qué te parece esto, no? O sea, un ridículo error nuevamente en la salida que no se capitaliza, pero faltaba el cuarto, ya nada más. O sea, con todo respeto, es una jugada del chanfle esa. Sí. Hablamos muy bien de los futbolistas de Chivas, creo que hoy se vieron muy bien. Consolidación de Lira, ¿eh? En el momento, además, que está la selección y particularmente el tema Edson, yo hoy no veo cómo Lira no juegue. Pero te fuiste con Lira. O sea, dijiste, buena actuación de Guadalajara, pero te fuiste con Lira. Reconoce que los jugadores del Guadalajara Arranqué diciendo están eso. muy bien en su equipo Capaces de y están trasladar, muy bien en pero, la selección Ricardo, nacional. lo dije de arranque, llevando el extraordinario momento de su equipo a la selección. Muy bien los futbolistas de Chivas, lo de Lira extraordinario. El mejor futbolista mexicano hace rato en el campeonato se llama Eric Lira. Yo creo que la gente ya está suficientemente curtida y madura por experiencias anteriores como para tomar esto como una referencia y decir, ya estamos creciendo y el Mundial entonces se va a componer. Yo creo que la gente sabe perfectamente que cuando venga a Portugal, Sí, es otra otro lado. historia definitivamente se va a contar, ¿no? No Pero más Javier lo- Aguirre lo único que tiene que hacer es
las tres cositas que está tratando justamente de, digamos, recuperar a partir de ciertas dudas. Israel ¿No? Tiene que Reyes ver te con decisiones confirma. individuales. Lo del Tala sí me llama la atención porque ha venido llamando a Acevedo y Acevedo y Acevedo y nunca para. Es que yo digo, y Ricardo, siempre pone al Tala y espérate. ¿pero por qué se cuando se le confirman? exigió al Tala mano a mano frente al portero, lo respondió. Lo hizo bastante bien. Yo creo que no es un partido donde nadie, o sea, algunos crecen, pero no me parece que sea una muestra suficientemente grande De como para decir, acuerdo, fulano se de confirma. acuerdo. Más bien, ¿No? Everardo López se desconfirma, ¿no? No, porque lo ¿Cómo aguantó no? y después pone el pase Está de gol. bien, ni modo que Estaba lo sa- nervioso, ni modo que lo Javier. saque. Claro, pero si te pones nervioso en un contexto Sí, así, sí. Javier Aguirre dice, espérame, si no tengo seguridad sobre el funcionamiento colectivo, necesito gente que no me vaya a regalar un gol, porque en ese momento se marca la diferencia. ¿O no, Mario? Como fue en la primera jugada, que era un gol cantado, que lo salva muy bien el Tala, pero después él mismo hace un pase muy agradable de gol. Yo creo que fue una gran práctica, buena práctica. ¿Un no es entrenamiento parámetro. pagado? ¿Un entrenamiento pagado, Mario, o qué? No tanto, pero buena práctica. Por ejemplo, los movimientos de Armando González fueron muy interesantes. La asistencia de Armando Ponías nunca, no lo hubieras puesto nunca. No, sí me gustó cuando jugó con ustedes en la Copa Confederaciones, me gustó mucho. Después cuando jugó con nosotros en Ahí no. Sudáfrica, bueno, pero me cambiaste de juego, muy difícil. Entonces, comentarte que Porque por fuera ya sabes que es Gallardo y bueno, vas a llevar uno que marque más, a lo mejor Jorge Sánchez y a un Ledesma que se va. Por ahí Entonces, va a yo jugar creo que hoy Reyes. aclaró muchas cosas Javier Aguirre, lo tengo claro. Después, a mí Marcel me encanta. Porque podemos criticarlo, pero qué gran partido. Este muchacho, Pero Brian Gutiérrez, criticarlo en qué. no sé, ahorita escuchaba una crítica. Ledesma porque no se va a arriesgar Javier a jugar con un lateral derecho que no marque, no va a jugar con línea de 5, va a jugar con 4, va a jugar con 2 contenciones, no va a jugar tan cómodo en el medio campo, entonces va a ser difícil que puedas ver a un futbolista como Brian Gutiérrez y Marcel Ruiz, vas a tener que poner ahí a alguien que te ayude a contener un par de contenciones, un lateral que no vaya y que se quede marcando porque no vas a poder, o sea, va a ser otro partido completamente. Pero ¿no? son 4, ya los contamos. un equipo Gallardo, Tala, sí de van a estar. titulares. Sí, Piojo, Gallardo, Tala, Marcel o Piojo. Lira, uno de los dos, si quieres. Piojo. Y el Cinco, Piojo cuatro, también. cinco. Y Alvarado probablemente, yo no sé si Alvarado, pero Y los demás no te sirven. Yo creo que sí. fue un Pero va a ser buen otro partido ejercicio. completamente, ¿no? Sí, No, a ver, obviamente. vamos a ver. Islandia. ¿Qué no tiene Islandia? No tuvo posesiones largas, solamente unos minutos 73. No hay jugadores que retengan la pelota. No hay jugadores que en el mano a mano, salvo en esa ocasión frontal, no pudo resolver frente a Talavera, a Tala Rangel, que achica bien. Escuchemos a Javier Aguirre. Lindo, el que gritaban y apoyaban a la selección. Esto es México, ¿no, Sí, Vasco? claro. Yo le decía a mis jugadores antes del partido, ya del ambiente, perdón, del hotel al estadio y la entrada al estadio misma, la gente le decía, este es un preámbulo, esto es México, este es el Mundial. Le decía a mis jugadores, ahí estaban debutando hoy, estaban así, y de eso se trata, pues de sentir tu país, de sentir tu himno, de jugar. Yo le decía, pues vamos a equivocarnos, porque ya ves, al principio se equivocó un par de veces Everardo y no pasa nada. Esto es así, somos unos privilegiados, somos futbolistas, somos mexicanos, el Mundial se va a jugar aquí. ¿Qué más? Digo yo, ¿qué más hay que hacer, no? Sí, esto es. Ir con Joel de Claro Gracias, Sport, Chava. por favor. Javier, buenas noches. Joel Morales de Claro Sports. Hola, Joel. Javier, venías por posiciones específicas para este partido, de cara a un partido tan importante como lo es la fecha FIFA de marzo. ¿Disipaste dudas, Javier? Sí, claro. Sí, por supuesto que era difícil encontrar un funcionamiento colectivo óptimo y individualmente sí que tomamos nota de algunas cosas positivas y otras no tanto. Pues de eso se trata, ¿no? Y todavía nos quedarían 5 partidos más para definir de una vez por todas a los 26 jugadores que nos representarán en el Mundial. Javier Rodrigo. Buenas noches. Carlos Rodrigo Hernández de Fox Sports. Yo quisiera preguntarte sobre Brian Gutiérrez. ¿Te ha sorprendido su nivel que ha mostrado en selección desde los partidos en Sudamérica, en Centroamérica y ahora este duelo ante Islandia? Yo a Brian lo conozco desde Chicago. Antes de venir a Chivas lleva 11 goles y 11 asistencias. Es un jugador polivalente. En Chivas lo ponen doble contención con Gobea. Chicago juega de media punta
y con 3 volantes juega por izquierda, nosotros nos atrevemos a ponerlo por fuera, que es donde viene el gol. Es un muchacho que es joven, que tiene mucha por nosotros los mexicanos y creo que lo está haciendo bien, es verdad que lo está haciendo bien. John Sutcliffe de ESPN. Sí, hola Javier, John Sutcliffe de ESPN en Vivo en Fútbol Picante. El Tala Rangel lo has puesto por tercer partido consecutivo, 4 juegos sin anotar un gol. ¿Qué sensaciones te da y qué mensaje te manda un jugador cuando responde así? Pues fíjate, hoy hablaba con el entrenador de porteros, hubo un par de jugadas que no me gustaron, toma de decisiones, pero en términos generales estoy contento en la portería. John, le decía a un colega tuyo al principio, antes del partido, que es un puesto donde es donde más tranquilo estoy. Juegue quien fue titular toda la Copa Oro Luis Ángel Malagón, lo hizo bien, tuvimos 4 o 5 partidos puerta a cero, no sé si te recuerdas. Y yo creo que en ese aspecto estoy bastante contento. Sí que en 2 ocasiones no me gustó su toma de decisiones, pero los porteros que tenemos son fríos, son ágiles, son valientes. Atrapó la primera, te recuerdas, con un 0-0 en mano a mano. Bueno, hizo su trabajo correctamente, creo que sí. Estoy tranquilo. Sebastián, del Universal, por favor. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches, Sebastián García, del Universal. En una conferencia de los partidos pasados mencionabas que para marzo ya ibas a llegar prácticamente con la lista definida, ¿no? Digamos así. ¿El tema de las lesiones ha mermado que puedas complementar ya la lista? Es correcto. Es correcto. La semana que viene voy a ir a Europa. Voy a intentar ver a todos. No sé cómo está. Sí sé, por los reportes que nos mandan, cómo está Chávez. Ya está con el equipo. Santi también iba el martes a Holanda y a ver si lo dan de alta. Alegre ya lo quiere tener en el equipo, está a 10 puntos del primer lugar. Huescas está ahí también, en el chino. Están no conflictos, no es la palabra, pero estamos discutiendo con sus clubes para ver los procesos de rehabilitación. Sí, claro que lo de Edson también me es un contratiempo terrible porque no estaba en el radar, ¿no? Esa lesión suponíamos que era con tratamiento y terminó en cirugía. Bueno, somos optimistas. Luis Romo se nos rompió también para 6, 8 semanas. Insisto, la cirugía se me escapa algunos seguramente, pero claro que es un contratiempo, evidentemente es un contratiempo, porque gente que nos ha ayudado en el pasado, nos ha ayudado a ganar los 2 títulos y hoy no los tenemos y no sabemos si llegar, no sé si llegarán. Jorge Mercader, de Fox Deportes, por favor. Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge Mercader para Punto Final en Vivo. Hola Jorge. ¿Qué es lo que más te gustó hoy de la selección mexicana en el funcionamiento colectivo que bien mencionabas era complejo? ¿Y cuáles son las principales áreas de oportunidad de cara a los partidos que te restan? Sin lugar a dudas, lo que más me gustó es el atrevimiento, la actitud, la comunión con la gente. Eso para mí es invaluable. Puntos a mejorar bastantes, creo yo. Bueno, el juego aéreo me gustó, a pesar que terminamos con Chiquito, terminamos con Charlie, con el chico, no Chávez, ay Dios, me va a matar, Maradonio, Chuy, no me salía. Competimos bien, me gustó eso. Áreas de oportunidad, simplemente a veces quedamos muy abiertos, muy estirados, tenemos que ser un poquito más compactos, ¿no? De repente íbamos de a uno, el esfuerzo y la actitud ya decía yo, pero eran esfuerzos estériles, llegábamos tarde. Si hay que mejorar algo es estar en 40 metros, en un bloque bajo, bloque medio, bloque alto, pero juntos. No me gusta que el equipo se abra demasiado o quede muy largo o muy ancho. Eso no nos gusta nada porque somos vulnerables. Eso es lo que hay que mejorar. Pero es entendible porque hay gente que Campillo vino por primera vez, Chuy vino por primera vez, Brian lleva 2 partidos, Chiquito también anda por ahí, Memote viene de un proceso quirúrgico. No es fácil, pero yo creo que estuvieron a la altura. Campillo también estuvo ahí. No sé, yo me voy contento en términos generales. Con un par de preguntas más. La primera, Andrés, por favor. Hola, Andrés. Sí, iré, sí. Sí.
Sí, por supuesto. Por supuesto, y no solo por el gol, porque sería demasiado injusto, ¿no? Que la Omega empujó la pelota, no. Hizo un buen trabajo sin balón, se movió bien, fue intenso en el intento de la recuperación de la pelota, compitió bien. Richard también, más allá del gol, hizo cosas interesantes con la pelota. No sé, yo en ese sentido yo creo que no destacó nadie, pero tampoco nadie se quedó un nivel por debajo, ¿no? Entonces, eso es lo que veníamos, lo que queríamos. La otra opción era quedarnos en el CAR tres días y irnos a casa, ¿no? Yo creo que esto fue bastante útil, más allá, insisto, del resultado, la aparición de jugadores que están levantando la mano, me da mucho gusto. Se abre la gama de posibilidades, ¿no? Se hace el mapa más grande. Última pregunta, Luis Castillo, por favor. Javier, buenas noches. Hola. Crecimos con una frase que decía por ahí que si a Chivas le va bien al fútbol mexicano. Hoy tuviste una base de Chivas, en la alineación titular entra en el caso de Campillo. ¿Coincides con esto que un equipo con puro mexicano le ayuda, hace más fácil la chamba de un entrenador nacional? No podría yo señalar a un solo equipo porque debo confesarte que hay jugadores o no he traído jugadores de ciertos equipos y el apoyo es incondicional. Es decir, es cierto que en las últimas 2 convocatorias, casi sin darnos cuenta, contabilizamos cuántos jugadores de cada equipo son. Intentamos ser lo más justo posible. En la selección mexicana no estamos hablando de un solo equipo. Yo quisiera agradecer a los 18 su buena voluntad para ayudarnos, parando la liga en su momento, dándonos hoy a los jugadores en fecha no FIFA, aceptando nuestro programa de trabajo, y de verdad que es muy satisfactorio encontrarte con todo el apoyo, ¿no? Y no es anecdótico que Chivas esté en este momento bien, porque están trabajando bien, pero no podemos descartar a ningún equipo, porque ayer hablaba con la gente de Querétaro, antes de ayer, tienes unas instalaciones magníficas, tiene un trabajo de escauteo magnífico, tiene una organización magnífica y bueno, así está creciendo esta institución y muchas más. Y aprovecho para agradecerles, nos tendieron la mano, nos prestaron instalaciones, nos prestaron jugadores juveniles para completar trabajos. La verdad es que da mucho gusto sentirse apoyado, mucho gusto. Gracias, Javier. Gracias. Tu pregunta, hijo, porque tienes ganas. Sí, tú. ¿Una pregunta? De nada, hijo. Javier, justo es esa parte, ¿no? Decías 6 de Chivas con 3 anotando y esa situación, ¿no? Ibar Cisniega decía hace poquito que la meta es cuartos de final. Conforme vas avanzando y el martes vamos a 100 días, ¿estás pensando en esta situación? ¿Estás en la búsqueda de jugadores? No sé para qué lee el pinche micrófono este güey. Autogol se llama eso. Gracias, Javier. De nada, hijo. Mira, es difícil, por mi experiencia en muchos mundiales, hacer un pronóstico tan a la ligera a 100 días del inicio del mismo. Hay que ver cómo llegamos, hay que ver cómo nos comportamos en estos 3 partidos que tenemos. No sabemos ni siquiera el tercer rival. Entonces, es difícil aventurarse, ¿no? Yo prefiero, con base a mi experiencia, ser prudente y esperar cómo llegamos, cómo nos presentamos el día de la inauguración, qué somos capaces de hacer en los 3 partidos de grupo y ir paso a paso. Sería muy fácil para mí, venga, soltarla y y qué bien, sí. Yo creo que no merecemos esto, ¿no? La gente que somos de fútbol, sabemos de lo que estamos hablando, no es fácil, ningún rival es fácil. Intentaremos presentarnos bien el 11 de junio, ojalá. Muchas gracias. Gracias, Javier. Listo, lo que dijo no diciéndolo, ¿no? A ver, primero le dice a Ibar que no es gente de fútbol y luego le dice que hizo una proyección a la ligera. Después del Tala termina diciendo, sí, es mi portero de los estelares, pero cometió 2 errores y es difícil que Javier, digamos, particularice sobre lo malo. No, a ver, no cometió 2 errores, dijo
tomó dos decisiones que no me gustaron. Correcto, tienes razón. Sí. 2 detalles que no me gustaron. Sí. Pero eso para mí tiene mucho trasfondo. Para mí tiene cabida algo. Sí, tiene espacio para Memo Ochoa en la lista, ¿no? Y después me parece que termina elogiando el trabajo de Guadalajara, pero poniendo un poquito de distancia, ¿no? A ver, los demás también construyen, etcétera, ¿no? Pero esto último, cuando Ibar dijo que el objetivo era los cuartos de final, dijo al menos los cuartos de final. Aguirre dice declaración a la ligera, bueno, no de Ibar, pero dice es un pronóstico a la ligera. Y la gente de fútbol, o sea, no dijo la gente del pentatlón, Mario. No, y dijo, no merecemos esto. La gente que sabemos de fútbol, sabemos que no puedes hacer un pronóstico así. La gente que estamos en el fútbol. Y yo tengo la experiencia de varias copas del mundo, no podemos aventurarnos a este pronóstico. Igual depende, ¿no? Hay selecciones que sí pueden tranquilamente decir, mi objetivo es estar entre las 8 primeras. Sí, tiene razón. Y no tiene ningún problema en decirlo. Lo que pasa es que a México no le alcanza hoy para hacer ese pronóstico ligero que sí hizo Ibar Cisneros. ¿Cómo vamos a decir que el objetivo es llegar a cuartos cuando lo estábamos escuchando, cuando estábamos escuchando su entrevista y sacamos que son 9 jugadores que tiene lesionados? 9 jugadores de los cuales, obviamente, están por encima de los que vimos hoy. La declaración de Ibar Cisniega es meramente comercial. Sí. La realidad es lo que acaba de decir Javier Aguirre. Yo también tuve la experiencia en diferentes trincheras, 2 de directivo y 1 de jugador, en diferentes mundiales, y no puede ser un pronóstico así. O sea, vamos a llegar a mínimo cuartos de final, no. Ya lo Yo hizo creo que para Copa América. Esta última pregunta nadie la esperaba, le dio oportunidad, ya se iba, porque dijeron 2 más, y fue la mejor pregunta. Ahora, yo también entiendo. La más incómoda. Siento a partir de, no se escuchó la pregunta, pero lo que habla de Armando González, que lleva una buena ventaja sobre Berterame, y también creo que habla muy bien de Ledesma. Después son de los 2 jugadores de Chivas sobre los que particulariza, digamos, ¿no? Los nuevos, pues, entre comillas. Y en algún momento de Brian, ¿no? Sí, habla de Brian. Sí, pero le preguntan específicamente por el contexto de Brian, ¿no? En fin, me encantó que Aguirre no salga con la jalada. Chabacanería y patrioterismo a la última pregunta de decir, porque si lo traes al estadio Azteca Banorte, no hubo grito y abucheo porque el equipo nunca se vio abajo. No, pero la de Berardo López, por ejemplo, puedes abucharlo a la segunda después de pero no acaba en gol, también te ayuda. No, y fueron a bailar y a cantar, fue muy social el público, qué bueno. Yo insisto, va a ser otra cosa el mes que viene, otra cosa. Ya volvemos en Fútbol Picante para escuchar a Mohamed, que no le gustan que los equipos no juguemos el torneo y listo. Ahora el miércoles juegan con Islandia en Querétaro, nosotros jugamos el sábado con Chivas. Total, si perdés, la culpa es del técnico, no pasa nada. Ya se fueron a Bolivia Gallardo y Marcel, vinieron arruinados de la cintura. El chico Ever también. Mohamed, que viene diciendo esto consistentemente. Si los van a tener 40 días concentrados, o sea, este semestre no le hubiesen metido tanto partido amistoso para que puedan estar trabajando con el equipo y que lleguen con ritmo sin tanta carga de partidos al Mundial. Es una preparación que están haciendo y lo que pasa que, bueno, ni piensan en los equipos, cada uno piensa en su... Está bien, obviamente, si yo estuviera en la selección, por allí pensaría lo mismo, dice Tony Mohamed. Es que hay quien piensa que los jugadores deberían de permanecer en la liguilla porque les sería más útil jugar la liguilla por ritmo de juego y continuidad que ir a la selección. ¿Qué piensas? Yo pienso que si somos un mundial en casa y tenemos muchas expectativas y lo que es una fiesta mundialista, sí es importante que el entrenador los tenga para entrenar más como equipo que como selección. Como equipo es entrenar diario, conocerse más. Yo sí creo que es de utilidad que los jugadores estén. Que se va a perder... Ya lo has dicho muchas veces tú, Ricardo, se va a perder, los jugadores pertenecen a los equipos y están jugando la liguilla. Por supuesto que hay una molestia de los técnicos, pero yo creo que para la selección es muy útil tenerlos 6 semanas. Entender lo que dice, que los jugadores van a tener continuidad y buen ritmo en la liguilla, sí, pero en sus equipos. Es diferente tener esa continuidad y estar bien a trabajar con la selección en otro sistema, en otra idea de juego, que desafortunadamente no conocen. No han llevado a cabo a la perfección sobre lo que el técnico ha querido. ¿Pero te gusta a ti la idea?
Pues yo creo que es lo mejor. Pero yo digo, a ver, Para Jared, mí creo que es lo mejor, ¿por qué en sí, la otros- concentración ¿Por qué en de- otros de- países, o sea, por qué no lo hacen? Por la sencilla razón de que ellos tienen mejores jugadores y no ocupan tanto tiempo. No, y porque se trabajó mejor y se Está trabajó a bien. tiempo. Me parece, yo lo he dicho, la noche que entrevistamos al Turco recién campeón, ya esa noche se pronunciaba más o menos en esta Sí, misma sí, idea sí. y dijo, no estoy de acuerdo, no voy a poderlo cambiar, pero no estoy de acuerdo. Atentas contra los clubes, atentas contra tu propio campeonato. Pero dijo, descuidas si yo tu estuviera ahí, campeonato, capaz le haría lo quitas mismo. calidad, no solo es el campeonato local, son las semifinales de la CONCACAF, donde se está repartiendo mucho dinero, mucho interés al probable equipo que pueda salir campeón. Hay muchas cosas Como en juego, dice me Jared, parece que ya es cuando Mohamed increíble. dice, pero si yo estuviera ahí en la selección haría lo mismo, no, ya a ver, sí sirve de algo, o sea, está diciendo, está validando que sirve de algo. Cada quien piensa en lo suyo. Claro, Él todos está piensan en lo pensando en suyo. el tercer campeonato, en otro campeonato internacional, y Javier está empezando en la Copa del Mundo, nada más. Si cada quien lo ve para su lado. Yo creo que es benéfico. Porque en Brasil y Argentina no, en México sí. Necesitamos entrenar, practicar y conjuntar a un equipo para compensar la calidad que no tenemos. El otro día le pregunté a Mikel Arriola y lo dije en la mesa y me tiraron con todo, me reventaron. En México, no estoy diciendo en No, Inglaterra es que no ni en lo Italia. vuelvas a Espérame. decir. No estoy diciendo ni en Italia, ni en España, ni en Inglaterra, ni las grandes ligas del mundo. En México, como están las cosas hoy, es importante que los intereses de la Federación Mexicana de Fútbol, llámese Selección Nacional, vayan en paralelo con los intereses de la liga. Y se lo pregunté a Mikel Arriola y Mikel me dijo, sí. Tienen que ir en paralelo. Táctico no puede quedarse en si son 4 o 5 defensas. Debe profundizar en cómo México va a reaccionar ante escenarios adversos. ¿Qué pasa si recibe un gol temprano? ¿Qué pasa si el rival presiona alto? ¿Qué pasa si el partido se vuelve físico y trabado? Las respuestas a esas preguntas deben estar trabajadas antes de que sucedan, porque en el Mundial no hay margen para improvisar. En la portería, el debate continuará hasta que alguien asuma definitivamente el rol de indiscutido. Guillermo Ochoa sigue siendo referencia, pero el relevo generacional presiona. La decisión final no puede depender de nostalgia ni de presión externa, debe depender de rendimiento medido y liderazgo demostrado. En el mediocampo, México necesita equilibrio entre recuperación y creatividad. No basta con tener posesión, hay que transformar esa posesión en amenaza real. Los extremos deben ganar duelos. El delantero debe recibir balones en ventaja. La circulación debe tener intención vertical. Todo eso requiere sincronización colectiva, no inspiración aislada. La comparación con Estados Unidos en fuerzas básicas no es competencia superficial, es un recordatorio de que el crecimiento estructural no se detiene. Si México quiere mantenerse competitivo, debe garantizar continuidad en la formación y transición a la élite. No se trata de ganar categorías menores, sino de consolidar profesionales listos para el máximo nivel. En paralelo, el contexto organizativo seguirá bajo observación internacional. La FIFA no solo evalúa estadios, evalúa entorno, estabilidad, coordinación. La imagen del país durante ese mes influirá en su reputación durante años. La seguridad será tema permanente. Cada operativo exitoso fortalece la confianza. Cada incidente puede multiplicarse en medios globales. La coordinación entre autoridades deportivas y gubernamentales debe ser impecable, pero más allá de logística y táctica, existe un componente emocional profundo. El Mundial en casa unirá al país durante semanas. Las calles se llenarán de camisetas, las conversaciones girarán en torno a la selección, el orgullo nacional se intensificará. Ese fenómeno social puede convertirse en impulso extraordinario para el equipo. Sin embargo, la euforia también puede volverse presión si los resultados no acompañan. Por eso la gestión emocional es tan importante como la preparación física. El equipo debe estar preparado para convivir con expectativas altísimas sin perder serenidad. El tiempo corre, cada convocatoria es un mensaje, cada amistoso es un ensayo, cada declaración pública construye o erosiona confianza. No hay movimientos neutrales en un proceso de esta magnitud. México tiene experiencia organizativa, pasión futbolera y talento disponible. Lo que necesita ahora es coherencia sostenida, coherencia en decisiones,
en discurso y en ejecución. Cuando llegue el día inaugural y el estadio esté lleno, cuando el himno suene y el mundo entero mire hacia el país, todo lo que se haya construido en estos meses se reflejará en el campo. La historia no recordará debates de estudio, recordará resultados. El 2026 puede ser el momento en que México finalmente rompa su techo histórico y redefina su identidad futbolística, o puede convertirse en una oportunidad desperdiciada. La diferencia no la marcará un solo jugador ni una sola jugada, la marcará la suma de decisiones coherentes tomadas desde hoy. La cuenta regresiva continúa, y cada día que pasa acerca más ese examen definitivo. México aún está a tiempo de prepararse con rigor, valentía y claridad, porque un mundial en casa no es solo un privilegio, es una responsabilidad que exige estar a la altura en todos los sentidos. Y si seguimos avanzando en esta línea, hay algo que no podemos perder de vistas: el mundial no empieza en junio de 2026, empieza ahora, empieza en cada entrenamiento cerrado, en cada reunión entre cuerpo técnico y directivos, en cada análisis de video, en cada decisión sobre quién juega un amistoso y quién no. Empieza en la forma en que se gestionan las crisis mediáticas, en la claridad con la que se comunica al exterior y en la firmeza con la que se sostiene un proyecto cuando llegan las críticas, porque el entorno no va a volverse más suave, al contrario, conforme se acerque la FIFA World Cup 2026, la presión será mayor, cada detalle será examinado, cada lesión será titular, cada convocatoria será polémica, y en ese contexto, la estabilidad interna será un activo invaluable. Javier Aguirre tiene experiencia suficiente para entender lo que viene, ya ha vivido mundiales, ya ha enfrentado escenarios adversos, pero este reto es diferente, no es rescatar un proceso en crisis, es liderar un proyecto que carga con expectativas históricas, y eso implica algo más que táctica, implica liderazgo emocional, comunicación clara y toma de decisiones sin titubeos. La selección necesita jerarquías definidas, no necesariamente nombres intocables, pero sí líderes reconocidos dentro del grupo. El mundial en casa demandará voces fuertes en el vestidor, jugadores capaces de sostener al equipo cuando la tensión aumente. Esa dimensión intangible es tan importante como cualquier sistema táctico. En lo futbolístico, el desafío sigue siendo construir una identidad ofensiva confiable. México no puede depender exclusivamente de transiciones rápidas o de errores del rival. Necesita patrones trabajados, movimientos coordinados, triangulaciones, cambios de orientación precisos, variantes a balón parado. En torneos cortos, las jugadas ensayadas marcan diferencias. El debate sobre si usar línea de 4 o de 5, sobre si priorizar experiencia o juventud, es parte natural del proceso. Lo preocupante sería no tener claridad en el rumbo. Las pruebas son necesarias, pero deben tener propósito. No se trata de experimentar por experimentar, sino de ensayar escenarios específicos que puedan presentarse en el mundial. En paralelo, la federación debe blindar el proyecto de cualquier percepción de interferencia externa. Las palabras de Tuca sobre convocatorias influidas por intereses no pueden convertirse en una sombra permanente. La lista final del Mundial debe ser incuestionable desde lo deportivo. La credibilidad es un activo que cuesta años construir y segundos perder. La comparación estructural con Estados Unidos también debe asumirse con madurez. No se trata de competir en discursos, sino de fortalecer procesos. Si México tiene ventajas en metodología juvenil, debe consolidarlas. Si existen áreas de mejora en transición a primera división o en inserción internacional, deben abordarse sin orgullo herido. El crecimiento no se detiene por tradición. El componente organizativo seguirá bajo observación. La FIFA continuará monitoreando avances, protocolos y escenarios. La coordinación entre autoridades deportivas y gubernamentales debe mantenerse firme y profesional.
Cada evento previo al Mundial es un ensayo general. La seguridad será un tema permanente hasta el último día del torneo. No basta con implementar anillos de protección. Se requiere consistencia en cada sede, en cada ciudad, en cada actividad paralela. La imagen de estabilidad no puede ser ocasional, debe ser sostenida, pero en el centro de todo está el equipo, el grupo de jugadores que, cuando llegue el momento, representará a millones. Ellos serán quienes carguen con la expectativa colectiva. Por eso la preparación mental es crucial. Deben aprender a convivir con el ruido externo sin que ese ruido afecte su rendimiento. La afición mexicana jugará un papel determinante. Puede convertirse en el jugador número 12 o en un factor de presión adicional. La conexión entre equipo y público será clave. Esa conexión se construye con actitud, con entrega y con identidad clara en el campo. El 2026 no será solo una competencia, será un espejo, reflejará el nivel real del fútbol mexicano en todos sus ámbitos, deportivo, institucional y organizativo, y ese reflejo dependerá de la coherencia del proceso actual. No hay atajos hacia el éxito en un mundial, no hay soluciones mágicas, hay trabajo diario, decisiones estratégicas y capacidad de adaptación. México aún tiene tiempo para ajustar, para consolidar, para fortalecer, pero ese tiempo debe aprovecharse con disciplina y visión. Cuando el balón finalmente ruede en el partido inaugural, el país entero sentirá el peso de la historia, y en ese instante, lo único que contará será si el proyecto estuvo a la altura, si las decisiones tomadas en estos meses construyeron una base sólida o si dejaron fisuras que el torneo expuso. El desafío es enorme, pero también lo es la oportunidad. Pocas veces una generación tiene la posibilidad de redefinir su narrativa frente al mundo entero. México la tiene, y la manera en que gestione este proceso determinará si el 2026 será recordado como el año en que se rompió el techo histórico o como el año en que se repitió la misma historia de siempre. Y si todavía queremos ir un nivel más profundo, tenemos que hablar de algo que casi nunca se menciona con suficiente claridad. El Mundial en casa no solo evalúa a los jugadores, también evalúa la estructura mental del país futbolero, porque cuando eres anfitrión, no compites únicamente contra el rival, compites contra la expectativa colectiva, y en México, esa expectativa no es moderada, es gigantesca. Durante años, la conversación ha girado alrededor del famoso quinto partido. Esa meta se convirtió en obsesión, en símbolo, en frontera psicológica. Ahora, jugando la FIFA World Cup 2026 en casa, el discurso ya no es solo llegar a cuartos, se habla de semifinales, y ahí es donde la presión se multiplica, porque cuando elevas la meta públicamente, elevas también el nivel de exigencia emocional. Javier Aguirre debe administrar esa expectativa con inteligencia, no puede apagar la ilusión, pero tampoco puede permitir que el discurso se convierta en una carga paralizante. La comunicación interna será fundamental. El grupo debe enfocarse en el proceso, no en el titular grandilocuente. En el terreno de juego, la selección necesita algo que históricamente le ha faltado en momentos clave: contundencia emocional, no solo eficacia técnica, sino la capacidad de sostener ventaja, de resistir presión en los últimos minutos, de manejar la ansiedad cuando el partido se complica. Esa fortaleza no se construye en discursos, se entrena en escenarios simulados, en partidos donde se ensayan finales cerrados, en dinámicas donde se trabaja la gestión del error. La discusión sobre la portería, sobre si Guillermo Ochoa debe o no ser titular, refleja algo más profundo que una elección técnica. Refleja el dilema entre continuidad y renovación, y ese dilema no existe solo en la portería, existe en varias posiciones. México necesita equilibrio entre experiencia y energía nueva, ni un equipo envejecido que viva del recuerdo ni un equipo inexperto que desconozca la presión mundialista. El mediocampo será el corazón del proyecto. Si México logra un mediocampo que combine recuperación, pausa y verticalidad,
tendrá herramientas reales para competir. Si el mediocampo se vuelve predecible o lento en circulación, cualquier rival ordenado puede neutralizarlo. En ofensiva, el reto es convertir intención en resultado. No basta con tener extremos rápidos o delanteros móviles. Hace falta sincronización, lectura colectiva y claridad en el último pase. El Mundial castiga la imprecisión. Mientras tanto, el entorno institucional no puede descuidarse. La FIFA seguirá evaluando cada paso organizativo. La coordinación con autoridades gubernamentales debe mantenerse sólida. Cada partido previo es una oportunidad para demostrar capacidad operativa. La seguridad no es solo un requisito, es una narrativa. Si el mundo percibe orden, el discurso cambia. Si percibe desorganización, cualquier incidente se amplifica. México necesita coherencia constante en ese frente. También hay que considerar el factor comercial con madurez. El fútbol moderno es negocio, sí, pero el negocio no puede dictar la lista final del Mundial. La credibilidad deportiva es irrenunciable. Cualquier percepción de interferencia dañaría la confianza interna y externa. La comparación con Estados Unidos en desarrollo juvenil no debe convertirse en orgullo herido, sino en estímulo para mejorar. Si hay aspectos donde el vecino ha avanzado, hay que analizarlos sin prejuicios. Si México tiene ventajas en metodología, debe capitalizarlas con continuidad real hacia la élite. Y finalmente, está el elemento intangible que define a los equipos que trascienden: convicción colectiva. Cuando un grupo cree genuinamente en su proyecto, la presión externa se convierte en energía, pero cuando existen dudas internas, la presión las expone. México está a tiempo de fortalecer esa convicción, a tiempo de definir su identidad táctica, a tiempo de consolidar liderazgo en el vestidor, a tiempo de blindar el proceso de interferencias externas. El 2026 no será un torneo más, será un examen histórico, y ese examen no se aprueba con improvisación ni con discursos optimistas, se aprueba con coherencia sostenida, con preparación meticulosa y con decisiones valientes. Cuando llegue el momento, cuando el estadio esté lleno y el himno retumbe, la historia no preguntará cómo fue el debate en televisión, preguntará si el equipo estuvo listo, si el país estuvo listo, si el proyecto fue sólido. México tiene la oportunidad de escribir una página distinta en su historia futbolística, pero esa página no se redacta en el futuro, se escribe ahora, en cada elección estratégica, en cada ajuste táctico y en cada gesto de liderazgo. Y el tiempo, silenciosamente, sigue avanzando hacia ese verano donde todo se definirá en 90 minutos. Y conforme el calendario sigue avanzando, hay algo que se vuelve cada vez más evidente: el margen para seguir. En modo diagnóstico se reduce. Llega un punto en todo proceso donde ya no basta con analizar, con debatir, con especular. Llega el momento de definir. Y México se está acercando a ese punto. La FIFA World Cup 2026 no va a esperar a que el equipo termine de encontrarse. No va a dar tiempo extra para consolidar sociedades o para que una generación madure sobre la marcha. El torneo tendrá fecha fija, calendario fijo y rivales concretos. Por eso la gran pregunta ahora